Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Giuliodori. En esta oportunidad lo que quería comentarles era sobre cuáles son las amenazas que enfrenta el sistema de regulación de pH del organismo y qué rol desempeña la alimentación, que son, por ejemplo, las dietas alcalinas. Entonces, entre las amenazas que enfrenta el sistema de regulación de pH, una de las más importantes o la más abundante por lo menos es la del ácido respiratorio, ácido volátil o dióxido de carbono, que se produce a nivel del metabolismo. Acuérdense que a partir del dióxido de carbono y el agua, la anhidrasa carbónica formaba ácido carbónico. Ese ácido carbónico se iba a disociar en bicarbonato de hidrogenión, por ejemplo. Pero bueno. Los ácidos no respiratorios o ácidos no volátiles, por ejemplo, en este caso tenemos a partir de los aminoácidos azufrados se produce ácido sulfúrico, a partir de los aminoácidos clorados, ácido clorhídrico, a partir de los aminoácidos fosforados, de los fosfolípidos, de los ácidos nucleicos se produce ácido fosfórico. Después tenemos los ácidos como el acético, el propiónico, el butírico, el ácido láctico, el acetoacético, el beta-hidroxibutírico. Y por otra parte tenemos lo que se conocen como bases metabolizables, que son el aconitato, el malato, el lactato, el acetato. En este caso, en los vegetales están formando sales de potasio, de calcio, de magnesio, ¿no? Entonces, todos estos aminoácidos que tenían o azufre o cloro o fósforo producen ácidos fijos. Ácido sulfúrico, clorhídrico y fosfórico son ácidos fijos. Entonces, los ácidos no respiratorios por lo general son ácidos fijos. Y por otro lado tenemos también dentro de estos ácidos no respiratorios los llamados ácidos metabólicos. ¿Qué diferencia tienen los ácidos metabólicos con los fijos? Se pueden combustionar a dióxido de carbono y agua. El acético, el propiónico, el butírico, el láctico se pueden introducir al ciclo de Krebs y oxidar en la cadena respiratoria. Y por último teníamos estas bases metabolizables que fíjense que son sales de los ácidos metabólicos. Están complejizadas con potasio, calcio y magnesio principalmente, ¿no? Con potasio sobre todo. Entonces, las amenazas al pH son principalmente ácidos, el ácido respiratorio y los ácidos no respiratorios, que incluían a los volátiles, a los fijos y a los metabólicos, y después las bases metabolizables. Dentro de esos ácidos que había, uno de los metabólicos era el ácido láctico, y les quiero hacer alguna mención porque es un ácido más que importante. Entonces lo que quería ver o mostrarles es dónde se produce en el organismo el ácido láctico. Por un lado, en el metabolismo anaeróbico tisular. Por ejemplo, en situaciones de ejercicio intenso, situaciones en las que hay isquemia tisular, o sea, donde no hay buena irrigación a nivel del tejido, o en situaciones de falla hepática. El hígado, una de las funciones que tiene es transformar ese lactato en glucosa, con el famoso ciclo de Cori. Y por otro lado también se produce la fermentación láctica bacteriana, sobre todo en el tubo digestivo. Entonces, ¿de dónde puede provenir ese ácido láctico? O del metabolismo anaeróbico o de la fermentación bacteriana del tubo digestivo. Y una cosa interesante también a destacar es que los tejidos producen ácido L-láctico, que ese sí lo metaboliza bien el hígado. Pero las bacterias del tubo digestivo producen buena cantidad de ácido D-láctico que prácticamente no es metabolizable a nivel del hígado. Entonces es mucho más difícil para el organismo de sacárselo de encima. Bueno, entonces, ¿cuánto ácido producimos diariamente los humanos? Por ejemplo, una persona de 70 kilos de ácido respiratorio, de dióxido de carbono, se producen unos 250 miliequivalentes por kilo de peso por día, lo que representa entre 15.000 y 20.000 miliequivalentes por día de ácido respiratorio, ¿no? De dióxido de carbono.
Si comparamos eso con la cantidad que se producen de ácidos respiratorios, de ácidos no respiratorios como ácidos fijos y metabólicos, fíjense, está alrededor de 1 miliequivalente por kilo de peso por día. Esos son unos 50 a 100 miliequivalentes por día para una persona. Entonces, la cantidad de ácido respiratorio que se produce es mucho mayor que la de ácido no respiratorio. Otra cosa que les quería comentar era qué relación hay entre la alimentación y el pH en nosotros y en los animales, ¿no? Fíjense que la alimentación lo que determina es la producción metabólica de ácidos y de bases. Acuérdense que la eliminación respiratoria de ácido dependía de cuánto ácido se producía, y la excreción renal de ácidos no respiratorios y de bases también depende de cuánto ácido o base se produce o se absorbe a nivel intestinal. Entonces, la alimentación, una de las cosas que termina determinando es tanto la excreción de ácido respiratorio como la excreción renal de ácidos y de bases. Entonces, veamos qué producen las dietas hiperproteicas de origen animal cuando se metabolizan. Entonces, las proteínas animales, por ejemplo, de las carnes rojas, tienen mucha cantidad de aminoácidos fosforados, azufrados y clorados. Esos producen dióxido de carbono y agua por un lado, pero también producen amonio y ácido y fosfato diácido. Entonces, por otro lado, los que tienen aminoácidos azufrados esas proteínas producen dióxido de carbono y agua también, amonio, que es la manera que tiene de terminar metabolizándose el nitrógeno, y grupo sulfato. Por otro lado, los que tienen aminoácidos clorados terminan produciendo amonio y iones cloro, cloruros. Y a su vez tenemos ácidos no respiratorios fijos, que estos ácidos no respiratorios o fijos deben amortiguarse y a su vez excretarse en la orina. Entonces, las carnes rojas que producen buena cantidad de fosfato diácido de amonio, de sulfato de amonio, de cloruro de amonio. Podríamos decir, a manera de resumen, que el pH ácido de la orina, cuando lo que predomina es una dieta a base de carne, depende de la alta cantidad que se elimina de fosfato diácido de amonio en la orina. Ahora, fíjense qué es lo que producen las dietas de origen vegetal al metabolizarse. Las dietas ricas en vegetales, que podrían ser verdura de hoja, que es lo que comen por ahí mucho los vegetarianos o veganos, o pastos en el caso de los animales. Estas que tienen sales potásicas de ácidos metabólicos, que son los que se conocen como bases metabolizables, y estas que producen al metabolizarse dióxido de carbono y agua, liberan potasio y bicarbonato. Esas son entonces las conocidas como bases metabolizables. Y esa alta cantidad de bicarbonato de potasio que se elimina en la orina es la que le da la alcalinidad a la orina. Entonces, cuando se ingieren dietas que son ricas en vegetales, el pH de la orina es muy alcalino y eso se debe al exceso de bicarbonato de potasio que se elimina en ellas. Ahora vamos a ver qué son las bases metabolizables entonces. Como les había dicho hace un rato, son sales de los ácidos metabólicos, alcoholitato, malato, acetato, propionato, sobre todo de potasio. ¿De dónde provienen estas sales metabolizables? Entonces, de los alimentos de origen vegetal, de las verduras y de los forrajes, es lo que por ahí se conoce también como dieta alcalina, sales de potasio, de calcio y de magnesio, pero sobre todo de potasio, que es el mineral más abundante en los vegetales. Y después, otra fuente, digamos, de bases metabolizables son las soluciones de rehidratación conocidas como alcalinizantes. Por ejemplo, en este caso están complejizadas, formando sales de sodio, y podríamos dar, por ejemplo, el acetato o el lactato de sodio. Entonces, estas se usan, por ejemplo, en el tratamiento de todas las acidosis metabólicas.
Entonces, las dietas alcalinas, cuando esas que están basadas en alimentos de origen vegetal, que son ricas en bases metabolizables, como por ejemplo malato de potasio, aconitato, cisaconitato, citrato, etc. Para metabolizarse tienen que transformarse en ácido málico, porque el ácido málico, por ejemplo, es el que entra al ciclo de Krebs. No entra como malato, sino como ácido málico. Una vez que entra al ciclo de Krebs, va a ir a combustionarse a dióxido de carbono y agua. Eso produce ácido carbónico. Ese ácido carbónico se disocia en hidrogenión y bicarbonato. Entonces, el hidrogenión ese es el que se combina con malato para formar ácido málico. Y eso se metabolizaba entonces a dióxido de carbono y agua. Y por otro lado, en el medio interno del animal, ¿qué es lo que queda? El bicarbonato de potasio. ¿Ah? Ese bicarbonato de potasio es el que alcaliniza el medio interno, ¿ah? de las personas vegetarianas o veganas y de los animales herbívoros, y es el que ese exceso de bicarbonato de potasio es el que se elimina entonces o se excreta en la orina, y es el que le da o el responsable del pH alcalino de la orina en esa situación. Entonces, como conclusiones, podríamos decir que la alimentación juega un rol clave en los desafíos al pH, que las dietas ácidas de origen animal generan una orina ácida porque son ricas en fosfato diácido de amonio, que las dietas alcalinas de origen vegetal generan una orina alcalina porque son muy ricas en bases metabolizables que generan una acumulación de bicarbonato de potasio, que ese bicarbonato de potasio en la orina es el responsable de ese pH alcalino. Bueno, espero les haya gustado y si es así nos vemos en el próximo video de Fisiología Virtual. Que tengan mucha suerte.